Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mórtola. Esto es Análisis en tiempos de coronavirus. Muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas por estar del otro lado en el día de hoy. Hoy es miércoles 29 de abril del año 2020. Recuerden que esta entrevista no solamente la pueden escuchar en vivo en el dial 106.5 FM, sino que también pueden entrar a www.marielatv.com y así poder escuchar la entrevista de los dos invitados de hoy. El primero es el ingeniero Juan José Pons, político ecuatoriano, fue presidente del Congreso Nacional, actualmente es coordinador intergremial del Clúster Bananero, consultor de comercio exterior de empresas exportadoras de banano. Ingeniero, muchísimas gracias por recibir nuestra llamada. Bienvenido a nuestra casa Radio Fuego. Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Un saludo a usted, a Mariela y a la audiencia de Radio Fuego. Encantado de poder absolver las preguntas que usted tenga. Sí, no, el placer es nuestro, ingeniero. Bueno, para comenzar siempre, pues en un ámbito general, ¿cómo ve la situación del país en el ámbito económico, político, que es en lo que usted pues, se especializa? Estamos viviendo una crisis inédita, porque esta es una crisis que no solamente afecta al Ecuador, afecta al mundo entero. Tenemos una crisis de salud pública con gravísimas consecuencias económicas y que tiene una permanencia en el tiempo aún no determinada, porque como es inédita, no se sabe realmente el comportamiento que vaya a tener esta pandemia en la medida en que se tomen determinadas medidas, que si se abre o se cierra la movilidad, si el semáforo se pone rojo, verde o amarillo. Entonces, las consecuencias que esto tiene siempre va a tener repercusiones, y eso va a continuar manteniendo una actitud de expectativa, de temor, de miedo, que afecta a las actividades de todos nosotros. Entonces, esto es una crisis muy grave que demanda una enorme madurez de los ciudadanos del mundo, y en el caso particular del Ecuador, que nos ha golpeado cuando la situación económica, política y social del Ecuador estaba ya muy deteriorada. El Ecuador enfrenta esta crisis sin reservas, en un pésimo estado de la situación económica, con un déficit fiscal enorme, y enfrenta esta crisis, además se le suma una crisis del sector petrolero mundial, también de niveles jamás vistos, de llegar a precios negativos de $33 en un barril de petróleo, y que la proyección para el año 2020 y 2021 es que el precio del barril de petróleo no va a pasar de 25 a $30, cuando en el presupuesto está 53 y el costo de producción anda por los $30. Entonces, realmente estamos viviendo una situación supremamente compleja, en un momento de gran expectativa y de gran angustia nacional. Así es, ingeniero Juan José Pons. Ya entrando con el bisturí, usted dijo que efectivamente el Ecuador antes de la pandemia pues ya tenía, ya era un cuerpo parapléjico o parkinsoniano, como ayer dijo el doctor Alfredo Palacio, que estuvo aquí en nuestro programa. Pero la pregunta del millón es no qué pasó antes, porque sabemos lo que pasó antes. La pregunta es qué está pasando ahora, cómo nos estamos manejando. La gente, pues lamentablemente hay que decirlo, no sabemos si las cifras que se dan son reales. La gente ha recurrido menos a los hospitales. Quisiera que fuera porque hay menos contagiados. Muchas personas dicen que es porque la gente no confía en nuestros hospitales. Yo pregunto, desde que empieza el virus, desde que empieza la emergencia nacional, ¿hemos manejado las cosas bien o incluso en este tramo de tiempo seguimos con el mismo algoritmo que veníamos desde hace 2 o 3 o 4 años? A ver, yo no soy un experto en la materia, yo no puedo hablar de salud pública, no, a duras penas puedo hablar de mi salud privada, pero no soy. Y es evidente que esto ha cogido por sorpresa al mundo entero.
Vea usted lo que ha pasado en Italia, vea lo que pasa en España, vea lo que está pasando en Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, realmente, sobre si se ha manejado o no se ha manejado bien el tema de la pandemia, lo tendremos que analizar cuando hayamos superado la pandemia y cuando hayamos podido comparar con los protocolos que a nivel mundial han tenido éxito, porque se habla del éxito de Corea, pero son coreanos, pues. Viven otra realidad, viven otra disciplina, viven otro mundo, viven un mundo de alta tecnología y además ellos acababan de pasar una crisis con otro virus unos 6 meses anteriormente, que ya los llevó a tomar las medidas que tomaron de vacunación preventiva a toda la masa ciudadana de Corea. Entonces, eso les ayudó a manejar la situación. Decimos, es que mira que en Nueva Zelanda, ya, pero Nueva Zelanda es un país que tiene, si mal no recuerdo, 3,5 millones de habitantes dispersos en toda una serie de islas. Entonces son realidades distintas. Aquí mismo en el Ecuador, cuando hablamos de Quito o Guayaquil, son realidades distintas, porque hablar de cuarentena en Guayaquil, en las condiciones climáticas de Guayaquil, en las condiciones de la vivienda, en los sectores socialmente más desposeídos del Ecuador, y además en una ciudad que no ha recibido la inversión que tenía que haber recibido en salud pública, donde se han hecho grandes edificios que no tienen los equipos de salud ni el personal de salud. Entonces, además, en una economía que tiene un alto nivel de informalidad, son 6 millones de informales, 6 millones de trabajadores que si no trabajan no comen. Entonces, ¿cómo se pueden encerrar 7 días? Terminan teniendo que tomar una decisión, o me muero del virus o me muero de hambre. Entonces, todas estas connotaciones son connotaciones que tendrían que entrar en el proceso de diseño de los planes de contención de la pandemia, de tratamiento de la pandemia, y que eventualmente tendrán que ser evaluados. Ingeniero Pons, bueno, como usted dice, si no nos morimos del virus, nos morimos de hambre. Eso está claro. Bueno, usted fue presidente del Congreso Nacional y actualmente es coordinador intergremial del clúster bananero. Lamentablemente el petróleo, que es pues uno de los principales bienes de liquidez que tenía el país, bueno, nosotros éramos expertos en la exportación del petróleo, lamentablemente ahorita está bajo. Usted que es integrante del intergremio del clúster bananero, ¿cómo cree que el país debe reiniciar el movimiento de su economía? ¿Cuáles son las bases que debe implementar el país para dar ese salto o ese reinicio cuando pues evidentemente todo esto pase? Tenemos que resetear la economía ecuatoriana, pero tenemos que empezar por resetear nuestra cultura. Tenemos que salir del entrampamiento de los dogmas y de las ideologías obsoletas que anclan la capacidad de producir y de competir y de proyectarse en un mundo competitivo de una forma sostenible. Y ese es el más grave problema que hay en el país. Cuando ustedes tienen movimientos sociales, partidos políticos, dirigentes, que no entienden y que no ven la realidad de lo que está sucediendo en el Ecuador, que creen que los billetes nacen de los árboles, y peor cuando son dólares, entonces realmente ese es el problema más grave que tiene. No existe hecho social y que tenga un fundamento económico. Para que pueda haber solidaridad social, tiene que haber billetes, tiene que haber producción. Y eso lamentablemente lo quieren ignorar aquellos que quieren que haya solidaridad social, que quieren regalar la plata de los demás, son los del socialismo del siglo XXI, sin producir el billete. Y para que el Ecuador salga adelante hay que privilegiar el aparato productivo, pero el aparato productivo principalmente agropecuario y de exportación. ¿Por qué? Porque la agricultura produce empleo, la agricultura produce alimento, la agricultura produce divisas, y sin divisas no hay dolarización. No puede haber dolarización, no hay dólares. Eso no admite discusión alguna. Entonces usted no puede tomar medidas que castiguen al aparato productivo, que castiguen al sector
sector productivo agrícola y pecuario que exporta, a los camaroneros, a los pesqueros, creándole y poniéndole más impuestos, sino que tiene que motivarlos, estimularlos, tiene que crear las condiciones para que se pueda exportar más aún que ahora, que no vamos a tener el petróleo también, que no hay esto, ¿qué propone usted? ¿Qué propone usted, remesa de otra parte. Dígame. Ingeniero, disculpe, ¿qué propone usted? A mí me parece un absurdo que se vaya a aprobar en la Asamblea Nacional una ley que le pone más impuestos a los ciudadanos y a las empresas en el Ecuador, cuando lo que se tiene que hacer es reducir el tamaño del Estado. Se tiene que reducir el tamaño del Estado. Si usted reduce en un 20% la masa salarial pública, con la excepción de la salud pública y de la seguridad pública, usted ahorra 1.200 millones de dólares al año, que es equivalente a lo que pretenden levantar con el nuevo impuesto. Si usted libera la importación de combustibles y permite que haya una libre importación de combustibles para liberar a que el Estado tenga que acarrear con pérdidas y con subsidios, usted libera 1.500 millones de dólares más de la economía ecuatoriana. Y así sucesivamente. Si usted elimina todo lo que tiene usted en el servicio diplomático internacional de cargos políticos que la mayoría lamentablemente no sirven para nada, si ahorra una fortuna. Si usted elimina tanta entidad que hay en el inventario de entidades, que la Secretaría de la Juventud, que la Secretaría del Desarrollo Tecnológico, ¿de qué estamos hablando? Pues verdaderamente tenemos que reestructurar al Ecuador a lo que el Ecuador debe de ser, una productora de alimentos, como el aparato productivo de tanta tramitología. Tenemos que entrar a actualizar el Código de Trabajo. El Código de Trabajo es de 1938 y el Código de Trabajo lo que hace es generar más desempleo. Entonces hay que actualizarlo para que se permita crear empleo, más empleo formal, más empleo, porque la solución social con dignidad a los problemas es generar empleo. No hay solución más digna que tener un empleo. Ingeniero, quisiera que nos adentremos más en el tema del empleo, porque es cierto, pues las condiciones que actualmente ponen el empleo, ustedes dijo que es del año de 1938, pues realmente hacen que sea muy complicado para los empresarios del país, para los dueños de empresas en el país, que pues puedan hacer contrataciones o puedan pues manejar una mano de obra de manera más ágil y que puedan contratarlos, yo qué sé, se me ocurre por horas, por un trabajo, por lo otro, pero es un tema muy complicado que ahora que hay falta de liquidez en las empresas del país, realmente el único que está perjudicado es el empresario, porque de paso de que el gobierno te quita la plata, tú tienes que pues gastar una cantidad increíble de dinero si pasa tal cosa o tal otra con los trabajadores. Entonces, yo quisiera pedirle a usted que se meta un poquito más en el tema del trabajo. ¿Qué exactamente que creería que se debe cambiar o se debe implementar para que se agilice más la ley del trabajo? A ver, se tiene que permitir la contratación temporal, se tiene que permitir que haya todo un esquema de flexibilidad laboral que permita volver los costos laborales a una forma competitiva, que permita contratar a más gente, de tal sin asumir los enormes compromisos que hoy obliga el Código Laboral. Entonces, eso es absolutamente necesario, porque el costo laboral en el Ecuador es el doble de lo que es en Perú o en Colombia, que son países que compiten con nosotros en los mercados del mundo, por ejemplo. Entonces, esto es una parte de la flexibilidad laboral necesarísima que se tiene que ejecutar. Sí, así es, ingeniero. Pues... Ingeniero, ¿cómo está? Mariela Viteri le saluda, estoy acá con Ricardo. ¿Cómo está, Mariela? Buenas tardes. ¿Cómo está? Ingeniero, una pregunta precisa. Usted que era presidente del Congreso en uno de los tiempos más difíciles que vivió el Ecuador, cuando fue el tema del cambio de moneda, cuando el cierre de los bancos y tal, ¿le parece que este es peor aún? Yo creo que sí. Sí.
Yo creo que la situación que vivimos en el año 98 al año 2000 fue una situación que estaba, primero teníamos el problema con el Perú. Ese fue el primer gran problema con el que se asumió el gobierno en 1998 y al que había que dedicarle todo tiempo del mundo para resolverlo, como en efecto lo resolvió el presidente Maguad con el apoyo del Congreso Nacional. El segundo gran problema era un problema económico, pero era un problema económico en el Ecuador, era un problema económico que realmente afectaba tanto. Era un problema económico mundial, pero que no tenía las connotaciones que tiene el de ahora, el bloqueo que existe ahora. Entonces, la situación de hoy es una situación muchísimo más compleja de la que fue el año 98-2000. Es más, nosotros pudimos llegar a tomar la resolución de dolarizar al Ecuador, una decisión que la tomó el presidente Maguad y que la perfeccionó el presidente Gustavo Noboa. Pero ese trabajo de dolarizar le dio la estabilidad al país de la cual todavía goza hoy. Pero lo que estamos viviendo hoy, producto del descalabro de 12 años de despilfarrar la plata del petróleo, de la corrupción que se ha vivido, nos ha puesto en una situación en que para que se mantenga la dolarización hay que tomar medidas de austeridad durísimas, porque salir de la dolarización tendría consecuencias sociales y económicas peores que las consecuencias, que las medidas de ajuste que se tienen que tomar para mantener la dolarización. Claro, pero ¿usted quiere continuar, ingeniero? Ingeniero, déjeme hacerle una preguntita. El presidente Moreno hace una semana exactamente hizo la propuesta de, pues, lo que usted acaba de decir, reducir el presupuesto de la burocracia, que cabe recalcar, como usted lo dijo, ha sido prácticamente quintuplicado en la última década. Pues, dos o tres días después, el viceministro de Finanzas dijo que eso no es posible. Yo pregunto, no refiriéndonos al ámbito económico, de reducción de sueldos, ¿usted cree que también que la crisis se haya complicado es también que en el gobierno no existe, pues, por así decirlo, armonía de discurso? Bueno, el viceministro del Trabajo que hizo esa declaración sobre la inconstitucionalidad del ajuste al tamaño del Estado, definitivamente no estaba alineado con el gobierno. Por eso salió del gobierno. Y ese es parte del problema que tiene este gobierno. Un gobierno que todavía viene heredando y viene cargando un lastre de una gran cantidad de funcionarios del anterior gobierno y que siguen ahí convirtiéndose en un lastre para este gobierno. Pero además el presidente de la República hace declaraciones, pero no ejecuta. El problema es que hay que ejecutar las declaraciones, hay que implementar las cosas. Y no es verdad que fuera inconstitucional hacer un ajuste al tamaño del Estado. No es verdad. Entonces, para eso hay constitucionalistas y abogados que defienden tesis que sí es perfectamente factible hacer una reducción del tamaño del Estado sin tener que romper la Constitución. Entonces, el tema es que se requiere una decisión política y para eso hay que estar convencido de que esas son las medidas. Porque las medidas, la crisis que vamos a ir viviendo, la crisis que estamos viviendo, perdón, se va a ir agravando por la falta de tomar las medidas necesarias. Llegará un momento en que ya la presión social generada por el problema económico, por la falta de empleo, por todo lo que las consecuencias de esto, por la pandemia, generarán algún tipo de explosión, un tipo de explosión que no sabemos para dónde va. ¿Qué tanto tiene que ver la Asamblea, ingeniero, en esto? O sea, bueno, ¿qué tanto? La Asamblea tiene mucho que ver. La Asamblea, los asambleístas tienen en este momento dos proyectos de ley. Dos proyectos de ley que ellos los podrían mejorar, que ellos tienen la obligación de mejorarlos, que ya que han sido enviados por el Ejecutivo, puedan esos dos proyectos de ley convertirlos en leyes que verdaderamente saquen al Ecuador del entrampamiento en que están. Los dos proyectos de ley les permite hacer eso, pero no aprobándolos tal como los ha mandado los ejecutivos, no introduciendo lo que es necesario
para que el país se resetee hacia el futuro. O sea que realmente el llamado no solamente al Ejecutivo, sino también a la Asamblea Nacional, y con énfasis, claro, ¿no? Por supuesto, el llamado es a ver, la responsabilidad política radica en el gobierno nacional, porque para eso fue elegido presidente. Para eso él tiene que saber cuál es el camino, a dónde va, marcar el rumbo y ejecutarlo. Y eso lamentablemente no sucede. Ahora, ha mandado dos proyectos de ley que tienen aspectos constructivos. Ok, la Asamblea entonces, que es la función del Estado, de la representación de la democracia del pueblo ecuatoriano, los asambleístas deberían asumirla con responsabilidad el papel de sacar al Ecuador del entrampamiento, de resetear la economía, en esos dos proyectos de ley, introduciendo lo que es necesario. Pero claro, lo que es necesario no es caer en el populismo, no es caer en el dogma, en la ideología, y no es pensar de que estamos en año electoral, sino de lo que se necesita para proyectar el país al futuro. Pero todo depende de para dónde vayan los recursos de manera prioritaria. Ingeniero, ¿qué tan difícil es volver al agro, como antes en la época petrolera? Porque usted sabe que no sé si el petróleo vuelve a tener los parámetros que tenía antes, ¿no? Peor, decían. Pero ante esto, digo, sería muy complicado volver al agro, el campo, y vivir de ello, el Ecuador se viva de ello. Nosotros hemos vivido de muchos mitos, Mariela, en este Ecuador. Cuando apareció el petróleo en la década de los 80, el general Rodríguez Lara dijo, vamos a sembrar el petróleo. Y la verdad es que si usted compara la oferta exportable del Ecuador de 1970 a la fecha, lo único que se ha aumentado es camarón y flores. Porque el Ecuador ya era el gran exportador de banano, de cacao, de café y de otros productos agrícolas. Pero entonces, ¿qué sucede? Eso es una clara demostración de que no se ha invertido en la capacidad productiva en Ecuador. No se ha diversificado la canasta exportable. Y yo le pongo otro ejemplo. Perú hace 10 años, 15 años, no era un país de exportación agrícola. Usted se acordará que en el Perú no se hablaba pues de exportar uvas, arándanos, espárragos, aguacate. Hoy el Perú es líder en el mundo de la exportación de espárragos, de aguacate, de arándanos, de uvas, de camarón, de una cantidad de productos. Y ellos pasaron una reforma agrícola importante, ¿no? Que no los verdaderamente los definió. Porque hubo una reforma constitucional que abrió al Perú a la producción y a la competencia. Luego. Y esa reforma constitucional que nació con Fujimori, que la perfeccionó Toledo, tristemente hoy los dos prófugos de la justicia, no fue cambiada por los presidentes que la sucedieron. Y hoy Perú es un país ejemplo en sus políticas fiscales. Y es tan fuerte la economía de Perú que se pueden dar el lujo de invertir en la reactivación del país 11 billones de dólares. El 15% del Producto Interno del Perú lo están invirtiendo en reactivar el aparato productivo, como lo está haciendo Chile, como lo está haciendo Colombia. Y en el Ecuador no tenemos ni $1.000 millones en la reserva. Tenemos que estar implorando que nos presten plata. ¿Por qué? Porque nos farreamos la plata de $120 el barril, porque se robaron $70.000 millones. Y ahí están las sentencias, gracias a Dios, ha habido una función judicial. Pero estamos pagando el precio de eso, y también pagando el precio de que desafortunadamente este gobierno, que fue sucesor designado del anterior, no tomó las medidas correctivas a tiempo. Ese es otro gran pecado que tiene este gobierno. ¿Qué nos pasó cuando fuimos petroleros? Perdimos la cabeza, como nuevos ricos. Nos volvimos vagos. El petróleo pagaba todo. El petróleo cubría todas las ineficiencias. El petróleo cubría todos los subsidios. Ingeniero,
Ingeniero, quería preguntarle, ahora nosotros nos fijamos más bien en el ámbito económico del país, para ayudar a empresas, para resetear la economía, como usted dijo. Ayer con el doctor Palacio tocamos bastante el tema de la gente que lamentablemente vive del día a día. Y esto es un tema que yo quisiera tocar con usted porque quisiera escuchar una propuesta de un político ecuatoriano como usted. ¿Qué hace la gente que vive el día a día? Simplemente, ¿qué hacen? ¿Reciben simplemente su kit alimenticio y ya? La gente tiene que trabajar, la gente tiene que producir, no solamente los empresarios, también la gente de abajo. Entonces ¿cómo hacemos? Simplemente dígame. Cada día que pasa, más gente sale a la calle, porque tiene que salir a vender, tiene que salir a trabajar, tiene que salir a generar algún tipo de renta, porque ese sistema de distribución de los kits, que en buena hora algo se hace, no alcanza pues a cubrir a toda la población pobre del Ecuador. Entonces la gente tiene que salir a trabajar, tiene que salir a producir, tiene que arriesgarse. Y por eso vamos a terminar tristemente con aquello que llaman los técnicos inmunidad de rebaño, a donde se va a terminar infectando el 70% de la población. Habrá un porcentaje de mortalidad que dicen que puede estar entre el 2-3%, y terminaremos con una población relativamente inmunizada hasta que aparezca una vacuna que sea verdaderamente la única defensa real contra el coronavirus. Sí, Esto es terriblemente triste y real. Claro. Entonces usted propone que, o al menos, usted creería que lo mejor es que dejemos de engañarnos, por así decirlo, porque todos los días la gente sale más a la calle. Entonces, ¿usted cree que este tema de la prohibición de salir a la calle debería ser cortado en fases y comenzar a salir como lo han hecho? Por ejemplo, me viene a la cabeza el país de México. Obviamente es incomparable porque nuestra economía es completamente diferente a la del país del presidente López Obrador, pero ¿debemos salir ya? Yo pienso que tiene que haber un programa de apertura gradual, pero para que haya un programa de apertura gradual tiene que haber todos los instrumentos para que esa apertura no sea tan peligrosa. Es decir, tiene que haber las máscaras, tiene que haber el equipo de protección, tiene que haber el distanciamiento social, tiene que haber disciplina, la mayor disciplina posible. Ahora, vuelvo y le digo, independientemente de que eso se dé, la gente va a salir a la calle, la gente va a salir a trabajar, va a desbordar la capacidad de la autoridad para mantenerse en su casa. Bueno, ingeniero, le agradecemos muchísimo por la entrevista del día de hoy. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, subimos una cadena nacional, pedimos sentidas disculpas. Nos hubiera encantado quedarnos mucho más tiempo con usted, pero esperamos, si sea la próxima, un par de semanas, que nos reciba otra llamadita y así prolongar nuestras charlas. Encantado, Ricardo, encantado, Mariela, muchas gracias por la oportunidad de expresarme a través de la radio y cuenten conmigo. Muchísimas ingeniero, gracias. Perdón que lo interrumpa, una última preguntita, si me olvido, de insignia del programa. ¿Qué medidas se debe tomar inmediatamente, cortito? ¿Qué se debe tomar inmediatamente como medida, en su opinión? Es un paquete de medidas. Es un paquete que tiene que estar basado en básicamente 5 temas. No más impuestos, flexibilidad laboral, reducción del tamaño del Estado, agresiva política de comercio exterior y eliminar la tramitología que agobia al aparato productivo. Esos son 5 puntos básicos de los cuales hay que trabajar y se debió haber venido trabajando desde hace mucho tiempo. Espero que sean tomados en cuenta, ingeniero. Muchísimas gracias por su atención.